En este video vamos a ver, una vez terminada la descripción anatómica en la mostración cadavérica de la anatomía de la musculatura de la región del lumbodorso, vamos a ver lo que refiere a los movimientos aplicados en las acciones y en ejercicios simples que todos podamos conocer. Para el estudio de las funciones de la musculatura de la región del lumbodorso, justamente vamos a hacerlo del video, descomponer desde el plano más superficial hasta el plano más profundo. Vamos a iniciar nuestro recorrido con el músculo trapecio. El trapecio, como lo vemos en el video, es un músculo que al contraerse unilateralmente lo que hace es inclinar la cabeza hacia un lado, pero a la vez le imprime un movimiento de rotación hacia el lado opuesto. Esto lo podemos entender como una inclinación homolateral, es decir, para el mismo lado que el músculo que se contrae, y una rotación contralateral, es decir, para el lado contrario al músculo que se contrae. Además, este músculo tiene una acción muy importante en la cintura escapular. Debido a que este músculo se inserta en la escápula y en la clavícula, lo que va a realizar es la elevación de la escápula y acercarla hacia la línea media. Por lo tanto, es muy importante en los movimientos del hombro del trapecio. Cuando nosotros queremos elevar nuestros brazos por encima de nuestra cabeza, lo que intentamos hacer en conjunto con el trapecio es situar la cavidad glenoidea de la escápula en la posición adecuada para que la cabeza del húmero, que es la superficie articular del complejo del hombro en la articulación glenohumeral, pueda tener esa superficie articular. Por lo tanto, el trapecio lo que hace sería posicionar la cavidad glenoidea para que sea la superficie articular del húmero. Por lo tanto, lo hace elevando la escápula y acercándola a la línea media. Continuando con el plano superficial nos encontramos con el dorsal ancho. Este músculo, al insertarse desde la columna vertebral y dirigirse hacia el surco intertubercular del húmero, lo que va a realizar es aducción y rotación medial del brazo. Esto quiere decir que el músculo, tomando punto fijo en la columna vertebral, lo que va a traccionar es el húmero, es decir, nuestro brazo, hacia posterior. Pero debido a la oblicuidad de sus fibras, que son ascendentes, va a traccionarlo hacia posterior y hacia medial. Por eso se llama que hace la aducción y la rotación medial del brazo. Ahora vamos a continuar con el plano profundo al plano superficial, es decir, el plano de los músculos romboides. Romboides menor y romboides mayor se insertan desde la columna vertebral y se dirigen a la escápula. En cuanto a la acción de este músculo, lo que va a realizar es acercar hacia la línea media y elevar las escápulas, es decir, va a ser el músculo que haga la retracción escapular o la aducción escapular. Ahora, rebatiendo el músculo romboides, encontramos al serrato posterior superior y al serrato posterior inferior. Este músculo son músculos relacionados con la ventilación, con el sistema respiratorio y con la mecánica ventilatoria. ¿Por qué? Porque son músculos inspiratorios, hablando del serrato posterior superior, y expiratorios, hablando del serrato posterior inferior. En cuanto al serrato posterior superior, debido a la oblicuidad que tiene sus fibras, al insertar T7 hasta T3 en sus apófisis espinosas, a insertarse en la cara lateral de la primera costilla y la segunda, tercera y cuarta costilla en su borde superior, esa oblicuidad descendente, es decir, de medial a lateral y de superior a inferior, lo que va a hacer es traccionar las costillas hacia superior. Por lo tanto, actúa elevando las costillas y por lo tanto actúa como un músculo inspiratorio. Continuando ahora con el músculo serrato posterior inferior, vamos a ver que hace lo contrario, es un músculo expiratorio. Por lo tanto, se va a insertar en las últimas dos vértebras torácicas y en las tres primeras vértebras lumbares, y de ahí se va a dirigir a insertarse en las tres o cuatro últimas costillas. Por lo tanto, este músculo no tiene una disposición descendente, tiene una posición ascendente, de medial a lateral y de inferior a superior. Por lo tanto, este músculo cuando se contrae, tracciona de esas costillas hacia inferior y por lo tanto colabora en la expiración, ya que desciende las costillas. Ahora nos dirigiremos al plano más profundo de la musculatura de la región del lumbodorso, donde se encuentran los músculos erectores de la columna, los tarsos espinosos, el longísimo, el ilicostal y el espinoso.
Continuando con los músculos que ejercen su función en la columna vertebral, tenemos los músculos que inclinan la columna vertebral. Estos son el músculo espinoso, longísimo e iliocostal, que desde sus inserciones proximales hacia sus inserciones distales, lo que hacen es traccionar de forma unilateral y generar la inclinación de la columna vertebral. Estos mismos músculos son los que realizan la rotación de la columna vertebral. Al contraerse de forma unilateral, lo que hacen es rotar la columna vertebral hacia el lado del cual los músculos se contraen, desplazándola y generando su rotación. Hay una salvedad a aclarar, es la acción que tienen los músculos transversos espinosos en la rotación de la columna vertebral. Los músculos transversos espinosos, los multífidos largos y cortos y los rotadores largos y cortos, generan rotaciones en la columna, pero al ser tan pequeños y estar tan profundos en la columna vertebral no producen grandes movimientos, sino que controlan y producen los movimientos de ajuste de la columna. Y al contraerse, rotan la columna, pero hacia el lado contrario al músculo que están contraídos. Por eso se llama que hacen rotación contralateral. Por último, nos queda hablar de la extensión de la columna vertebral, que lo realizan justamente los músculos erectores de la columna. Los transversos espinosos, el longísimo, el iliocostal y el espinoso generan la extensión de la misma. Es importante entender que nosotros lo analizamos de forma analítica y anatómica para poder entender la acción de cada musculatura de forma individual, pero esta musculatura funciona en conjunto. En estos ejercicios lo que vamos a ver ahora es una aplicación práctica de cómo estos músculos pueden actuar en conjunto. En este ejercicio que se llama remo, vamos a ver cómo se desplaza el brazo hacia posterior. Ahí está el dorsal ancho realizando la aducción y la rotación medial del brazo. También está el romboides, que me ayuda a juntar las escápulas en la línea media, es decir, me ayuda en la retracción escapular. Ahora vamos a ver otro ejercicio, por ejemplo en donde jalamos un peso que lo tenemos arriba de nuestra cabeza y lo llevamos hacia el pecho. En este ejercicio trabaja también el dorsal ancho y el romboides. El dorsal ancho traccionando desde el húmero y acercándolo a la línea media, y el romboides acercando las escápulas haciendo la retracción escapular. Este ejercicio de dominadas también trabaja el dorsal ancho y el romboides. El dorsal ancho traccionando el húmero, es decir, en la aducción y rotación medial, y el romboides en la retracción escapular. En este caso la barra está fija y lo que uno hace es traccionar su propio cuerpo hacia la barra. En cuanto a los músculos transversos espinosos, rotadores corto y largo y los multífidos, trabajan constantemente en todos los ejercicios porque son los músculos antigravitatorios. Están contraídos para mantener la columna vertebral estable en los movimientos en los cuales yo tengo que hacer fuerza con el resto de la musculatura. Aquí finalizamos con el video, agradezco su atención y recuerden siempre estudiar las regiones anatómicas correspondientes a los planos, a sus inserciones, a la forma y la dirección de las fibras musculares y por último su acción.